Hola, esta es la sesión 2 del tutorial de introducción a la programación en MATLAB. En esta sesión trataré el tema de vectores y bueno, quiero hacer también una pequeña introducción a los scripts. Los scripts son, digamos, archivos de MATLAB o archivos de programación que se usan fundamentalmente para guardar instrucciones, ¿no? Entonces resulta que cuando trabajamos en MATLAB generalmente pues no usamos un solo comando, ¿no? Sino que usamos una colección de ellos y pues resulta interesante como tener los comandos en el orden en el que los usamos guardados en un archivito. A esos archivos en MATLAB, así archivos de texto plano en realidad, son los que se llaman scripts. Entonces, bueno, en esta sesión hablaremos un poco de eso. En esta sesión, a diferencia de la anterior, pues espero dejar una tareita. Bueno, en particular, como los tutoriales están dedicados a Arely, pues bueno, espero si ella y las demás personas que me estén escuchando y tengan tiempo, bueno, y quieran hacerlo, pues me pueden enviar la solución de la tarea a mi correo electrónico, ¿no? Y allí yo con mucho gusto, siempre que tenga el tiempo y todo lo haré. Bien, entonces empecemos hablando de vectores en MATLAB. Habíamos visto la vez pasada que cuando creamos en MATLAB una variable, un escalar, una cantidad escalar a igual a 2, pues accedíamos solamente, bueno, esto nos crea en el workspace una variable que se llama a, que tiene el valor 2, pero al hacerlo así, a igual a 2, solamente estamos accediendo al elemento 1, 1 de todo este espacio vectorial o toda esta matriz que tiene disponible pues el MATLAB, ¿no? Entonces, hoy, digamos, yo lo que quiero mostrar es cómo acceder a estos otros elementos que están acá. Inicialmente voy a abordar en este tutorial solamente cómo acceder, cómo escribir y leer elementos de una fila y cómo escribir y leer elementos de una columna. En el tutorial que sigue ya abordaré el problema más general, que es hacer matrices, ¿no? Que es poder acceder y escribir, leer y escribir cualquier elemento y cualquier columna de una variable, ¿no? Bueno, entonces eso era lo que teníamos hasta la vez pasada. Y pues bueno, hoy vamos a ver entonces cómo es eso. Para crear un vector, entonces en MATLAB vamos a crear un vector U que va a tener, pensemos en un vector en el plano, un vector que tiene componentes 1 en X y 2 en Y, por ejemplo. Entonces aquí se crea simplemente con los símbolos corchetes, y si el vector tiene 1 en X y 2 en Y, entonces aquí se dice 1 espacio 2. Y entonces cuando oprimimos Enter, el efecto de esta asignación es el siguiente. Hemos accedido a la segunda columna de la primera fila de la variable U. Digamos, escribiendo allí el valor 2, ¿no? Entonces esto nos ha permitido crear lo que se llama un vector, pero fíjense muy bien cómo se ha creado. Esto es un vector, es claro que es un vector, pero es un vector fila, ¿no? Entonces es un vector que solamente tiene componentes de forma horizontal, ¿no? Bien, primera forma de crear vectores es así, simplemente dejando espaciecitos. Si queremos crear un vector que sea, digamos, que el vector 1 que tuviera más componentes, pues simplemente cada una de las componentes las vamos dejando separadas por espacios. Y tiene el mismo efecto, ¿no? Entonces allí funciona para una dimensión, en ese caso como lo estamos creando, 1 por n, ¿no? Donde n, la dimensión del vector, pues la va a definir el usuario. La primera forma de crear vectores es así, dejando espacios, pero no es la única. También uno puede crear voy a crear otro vector que se va a llamar v. Este vector, entonces como es vector, creamos dos corchetes, abre y cierra corchetes, y pensemos en un vector en el espacio que también bueno, es otro vector en el plano, digo, que va a tener componentes 3, 4. Otra forma de crearlos, en vez de usar el símbolo espacio, es usar el símbolo coma. Este crea el mismo efecto. Entonces, dos formas diferentes, bien sea con espacios o con comas, nos generan vectores, ¿no? Bien, hasta ahí hemos creado U y V, como se puede, vamos al U que tenía antes, que era 1, 2. Así como lo he hecho,
Entonces, tanto u como v, pues son vectores fila. Si uno quiere escribir, voy a crear un vector w, que es igual a un vector columna, veamos el vector columna 5, 6. Entonces aquí para acceder a otra fila del vector o de la variable que estamos creando, para crear el efecto de un vector columna, entonces los elementos no se separan por espacios, sino por punto y coma. Por ejemplo, si w es igual a el vector columna 5, 6, eso lo escribimos así. 5,6, 5 punto y coma 6. Y entonces fíjense cómo el efecto es bien interesante, ¿no? Aquí ya pasamos de fila con espacios a un vector columna separando los elementos por un punto y coma. Bien, esto es interesante, o sea, porque, bueno, podemos, digamos, como transponer vectores, ¿no? Esto es siempre y cuando estemos haciendo la definición de los mismos. Pero para algunos problemas prácticos, digamos, ya cuando uno está pues resolviendo un problema matemático en particular, es posible que producto de nuestros cálculos tengamos un vector con fila como el vector u, ¿no? Que tiene solamente componentes 1 y 2. Pero es posible que luego necesitemos convertir este vector en un vector columna. Lo que esa operación en matemáticas se llama hacer la transpuesta, ¿no? La transpuesta de una matriz, y en este caso, como es un vector, este vector tiene una fila y dos columnas, su transpuesta va a ser un vector también que va a tener dos columnas y una fila. El MATLAB hacer eso es relativamente fácil y es una de las cosas más interesantes que él tiene, porque el MATLAB, esta operación que hacer la transpuesta de matrices o vectores, lo hace muy rápido. Aquí se hace simplemente usando el vector, usando el símbolo apóstrofe. Veamos cómo es eso. Voy a crear una variable que llamar transpuesta de u, y entonces a esa variable le voy a asignar u, le voy a asignar el valor u apóstrofe. Y fíjense cuál es el resultado. Nos está diciendo que la variable trans u tiene componentes 1 en la primera fila y 2 en la segunda fila. Entonces hemos pasado de una notación en filas a una notación en columnas a través de usando el simbolito apóstrofe, ¿no? Entonces insisto, este apóstrofe simplemente es el equivalente a calcularle la transpuesta a una matriz. Bueno, se preguntarán, ¿y esto de qué utilidad tiene, qué utilidad práctica tiene eso? Entonces vamos a ver un ejemplo. Seguro pues conocerán todos que me estén escuchando y que estén interesados en esto del producto interno, ¿no? Entonces si por ejemplo uno define un vector u como que tiene componentes u1, u2 y un vector v que tiene componentes v1 y v2, entonces el producto interno, bueno, que hay varias formas de notarlo, ¿no? Yo aquí estoy usando la notación de la mecánica cuántica, los ket, pero pues también se puede usar así, ¿no? Con flechitas y poniendo un punto, o definiendo los vectores por letras en negrita, y también el simbolito punto en medio de la mitad para indicar que es un producto interno. Bien, pero entonces si uno quiere hacer el producto interno de u con b, entonces esto equivale a obtener al hacer el producto de la transpuesta del vector u, como estoy mostrando acá. Si el vector, aquí como lo estoy definiendo, el vector u es una columna, ¿no? Y entonces si el vector u está definido como una columna, u, fíjense que el simbolito va para el otro lado, entonces se llama un bra. Entonces sería la transpuesta del vector u, o sea, no columna, sino como fila, multiplicada por el vector b sin transponer. Ahora, cuando uno hace este producto de matrices, esta es una matriz o vector que tiene una fila y dos columnas. Y este es un vector que tiene dos filas y una columna. El producto de ellos, para que este producto matricial tenga sentido, las componentes internas de los operandos pues tienen que ser internas, ¿no? Los índices, las dimensiones internas de los operandos, los índices
de las dimensiones internas y de los operandos tienen que ser iguales. En este caso 2 y 2, digamos, coinciden, lo que indica que este producto se puede hacer y el resultado es igual a una matriz que tiene dimensión con los índices externos, 1 por 1. Y entonces una matriz 1 por 1 pues es un escalar. Entonces veamos cómo, cómo opera eso en MATLAB, ¿no? Entonces creemos... a ver, tenemos... voy a borrar todo de nuevo. Bueno, y entonces digamos que el vector u va a ser tal cual lo que teníamos ahí en las diapositivas. Entonces digamos que el vector u está definido como el vector 1, punto y coma 2, y le puse punto y coma para que u sea un vector columna, ¿sí? U es este vector. Y el v es simplemente el vector, también columna, 3, 4. ¿De acuerdo? Y entonces si tenemos estos dos vectores columnas así definidos y queremos hacer el producto interno u con b, el producto interno de u y b, entonces pues aquí, según el formalismo que mostré acá en esta parte, pues entonces, según este formalismo, pues sería la transpuesta del vector u multiplicada por el vector b sin transponer. Entonces sería, vamos a hacer así, producto interno. Bueno, estoy creando una variable que simplemente se llama producto interno. Y ese producto interno, entonces, bajo este formalismo, sería igual a la transpuesta de u multiplicado por el vector b sin transponer. Y el resultado, como vimos, entonces nos tiene que dar un escalar. Ahí está. Nos dio 11. Tiene todo el sentido del caso, porque ¿de dónde sale ese 11? Pues de 1 multiplicado por 3, que 1 por 3 nos da 3. Más 2 por 4, que es 8, 3 más 8, 11. Entonces ahí está el resultado. Entonces fíjense cómo hemos hecho un producto interno ahí digamos, usando el formalismo de las matemáticas y la potencia del MATLAB de una forma pues relativamente fácil, ¿no? Bien, ese es el primer tipo de productos que quería mostrar usando vectores. Otro producto es bueno, hemos hecho aquí el producto u con b, ¿no? Pero así haciendo el bracket. Pero, ¿qué pasa si lo que transponemos no es u sino v? O sea, así es lo que estoy mostrando aquí. O sea, si el vector u se deja como vector columna y el vector v es el que se transpone. En el formalismo de las matemáticas, digamos, en el formalismo del álgebra lineal, entonces este producto también tiene sentido, ¿no? Porque si el vector u está sin transponer, o sea que tiene dos filas, una columna, y el vector v tiene una fila y dos columnas, fíjense cómo las dimensiones internas son iguales, por lo tanto este producto tiene sentido, pero el resultado ya nos va a dar una matriz 1 por 1, sino que nos va a dar una matriz 2 por 2, ¿no? Y entonces si es una matriz 2 por 2, a este tipo de productos es lo que se le llama en matemáticas y en física un operador matemático, simplemente una matriz. Entonces veamos cómo se obtiene eso con lo mismo que hemos hecho. Entonces, si quedamos una variable, voy a crear una variable que se llama operador. Y bueno, en ese sentido el operador sería el u, el producto de u sin transponer multiplicado por el vector v transpuesto. Y como dijimos, el resultado tiene que ser una matriz 2 por 2. Entonces fíjense cómo da digamos, cómo sale de bien el resultado, ¿no? De acuerdo a lo esperado. Bueno, yo los invito ya, vamos, porque tampoco la idea es que los tutoriales sean de 15 minutos, los invito a que comprueben este resultado, ¿no? De forma analítica en un cuaderno, simplemente para revisar que el número sí, digamos que el resultado sí está de acuerdo a lo esperado. Llevamos dos tipos entonces de productos usando vectores, el producto interno y el producto, bueno, que lo he llamado de operador o producto matricial en la forma más general. Y el tercer tipo de producto que quiero mostrar hoy es el llamado producto cruz, ¿no? Usando vectores. Entonces, si uno tiene el vector u y el vector b y hace el producto
cruz o producto vectorial de ellos, la idea es de que cuando uno multiplica vectorialmente los dos vectores, obtiene como resultado ya no un escalar, sino otro vector, y este vector producto tiene la propiedad de que es perpendicular a cada uno de los vectores que son que están haciendo el producto, ¿no? Entonces el U cruz B es perpendicular a U, pero también es perpendicular a B. Eso, el producto cruz está definido, para hacer el producto es muy sencillo, simplemente, bueno, se define como de esta forma, ¿no? Como una especie de determinante. No es un determinante en el sentido, no, sí es un determinante en el sentido estricto. Y entonces uno simplemente define aquí, pues que aquí sobre esta primera columna se ponen los componentes en la dirección X del vector, los componentes en la dirección Y del vector, y en esta columna los componentes en la dirección Z de cada vector, ¿no? Entonces el primer vector y acá el segundo vector que se están multiplicando. Y como resultado, pues entonces eso da otro vector. Vamos a ver eso en MATLAB, entonces cómo opera. Voy a borrar toda la pantalla. Voy a borrar también todos mis vectores, todo lo que hemos hecho. Y vamos a crear, para que se vea, digamos, bien interesante, creemos un vector U que simplemente va a ser el vector unitario en la dirección X. 1, 0, 0. ¿Sí? Ahí está el primer vector. Y creemos un vector V que es igual al vector unitario en la dirección Y. O sea, 0, 1, 0. Y hagamos el producto interno, el producto cruz o el producto vectorial de U con B. De acuerdo a la cardinalidad, y bueno, esto sigue la regla de la mano derecha, si uno hace el producto de U con B, siguiendo la mano derecha, este con este, si ponen todos bueno, si ponen los 4 dedos más largos de su mano en la dirección U y los doblan en la dirección del vector V, pues entonces el pulgar les va a quedar apuntando en la dirección en la que va el producto cruz, ¿no? El vector producto cruz. Vamos a ver, entonces según esto, el vector unitario en la dirección X, producto cruz con el vector unitario en la dirección Y, nos debe dar el vector unitario en la dirección Z. Vamos a ver cómo opera. Entonces, para hacer producto cruz en MATLAB, pues la primera forma es, digamos, la más inmediata, es uno usar un comando que ya viene en MATLAB que se llama cross. Y entonces le decimos así. Vamos a decir, voy a usar este nombre de variable UXV para indicar que es el producto. Vamos a poner la X más bien así más grandota. UXB para indicar que es el producto vectorial de U con B. Y entonces ese es igual a el producto cruz de los dos vectores, sería de U con V. Y fíjense cómo da el resultado, o sea que exactamente pues lo que esperábamos, ¿no? Hay una cosa que se me quedó en el tintero del tutorial anterior y que, bueno, no me funcionó cuando traté de hacer la función para mostrar con la función sen, pero ahorita sí quiero mostrarlo con la función cross y bueno, esperemos que no me funcione porque no lo he probado. Y es de que uno se puede preguntar, ¿y cómo hace el MATLAB para hacer este producto cruz? O sea, ¿cuál es el código que está debajo, ¿no? Entonces, les había dicho en la sesión pasada que si uno escribe type y luego escribe el nombre del comando y oprime enter, ahí está, esto sí funciona. Nos muestra el código que viene que trae de fábrica el MATLAB para esta función. Y entonces fíjense cómo nos está diciendo. La función cross está definida así, se le meten 2 parámetros mínimo, bueno, yo no usé este. Y bueno, y aquí nos dice cómo hace, ¿no? Todo lo que esté con signo de porcentaje son comentarios. Y aquí está el comando, digamos, la programación, ¿no? Que hizo la persona que pues que se sentó que se dedicó a hacer esta función. Y funciona, ¿no? Da muy bien. Aquí hacen los productos internos. Los invito a que revisen este programita, ¿no? Bueno, eso era respecto a los productos. Yo ya pues quiero terminar este tutorial mostrando eso. Bueno, la tarea que les tengo, ya que hemos visto cómo definir vectores y cómo hacer productos, vimos 3, ¿no? Interno, producto que le llame producto o operador y producto cruz y bueno, esto obtuvimos allí unos resultados.
Quiero, si tienen ustedes a bien, que traten de hacer este ejercicio. Está muy simple. Que definan un vector A, ustedes definen cuál, pues bien podrían ser vector fila 1, 1 en X, 2 en Y, pero que también definan un vector B diferente a A, y quiero que hagan un cálculo y determinen mediante cálculo en MATLAB cuál es el ángulo que cuál es el ángulo que hay entre los dos vectores. Entonces doy una ayuda, ¿no? ¿Y cómo se hace eso? Está bien fácil, sabemos, yo definí acá que el producto interno pues se hace así, ¿no? Pero digamos, la forma más tradicional y más, en la versión más simplista del producto interno, dice que el producto interno de dos vectores, de A con B, A punto B, pues simplemente es igual a la magnitud de A por la magnitud de B por el coseno de teta. Entonces, si el usuario indica cuál es el vector A e indica cuál es el vector B, sus magnitudes va a ser muy fácil, porque las magnitudes pues es simplemente usar el teorema de Pitágoras allí, lo dejo para que lo piensen, y entonces A y B se conocen, o sea, dados A y dado B, le podemos calcular sus magnitudes, sabemos cómo hacer su producto interno y entonces despejamos de esta ecuación el teta para encontrar el resultado. Entonces quiero bueno, si es posible de pronto que me traten de hacer esta tarea a ver qué encuentran, ¿de acuerdo? La idea es encontrar el ángulo entre los dos vectores. La tarea pues se puede enviar a este correo, victor.rico@correounivalle.edu.co. Y bueno, pues eso es todo. Yo espero poder hoy o mañana o bueno, en estos días poder hacer el siguiente tutorial, ¿no? A todos muchas gracias y a Arely pues un abrazo. Gracias.